Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana Reyes y estoy aquí para compartirles la presentación sobre el artículo científico del encuentro intermedio que tuvimos en la materia de psicobiología, porque no pude estar en el encuentro virtual, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Esta presentación se va a dividir en dos, una parte es hablar del artículo científico y la segunda parte será hablarles de un artículo científico en particular. Entonces, comencemos por saber qué es el artículo científico. Es un trabajo de investigación o comunicación científica que se presenta o se publica en alguna revista y digamos que el objetivo es difundir de manera clara resultados de alguna investigación que se realice en un área determinada de la ciencia y también puede fomentar el desarrollo para nuevos métodos experimentales e innovadores. Las características principales que debe tener un artículo científico para diferenciarse, por ejemplo, de los artículos de divulgación, son cinco principalmente. Una de ellas es el trabajo científico. El artículo es el resultado de una investigación, como ya lo dijimos, y esta difunde los hallazgos. Entonces, esta investigación se hace con el rigor científico, se basa en métodos, estándares y procedimientos que se han demostrado de manera científicamente válidos. También es importante la característica de la originalidad. El trabajo debe aportar algo nuevo al campo del conocimiento. Entonces debe ser un trabajo original de autor o autores. Este trabajo también es arbitrado. Se refiere a que el artículo es evaluado por un comité de especialistas que, digamos, revisan la publicación. Y la idea es que se puedan hacer mejoras o que los autores acaten las sugerencias para poder publicar definitivamente. Esto también es conocido como la revisión de pares y la idea es que se determine como la idoneidad del artículo para ser publicado en alguna revista. Otra característica es tener estructura, es la forma en que se organiza el artículo. Entonces, más adelante la veremos, pero debe seguir una estructura impuesta por el organismo donde se está publicando, la revista donde se está publicando. Y debe tener pues como un orden de qué lleva y cómo se encuentra en cada tema. La última característica es la temática, se refiere al contenido del que trata el artículo. Entonces debe ser atractivo para el lector dentro del campo de la revista que se publica y digamos que el lenguaje pues no siempre tiene que ser pesado o técnico, sino que puede ser un lenguaje entendible para cualquier lector al que le interese ese tipo de temas. La estructura entonces, en general, pues podemos hablar de una estructura con un título, no muy largo y atractivo. Es importante dejar claro cuáles son los autores, entonces normalmente en las investigaciones pues siempre hay varios autores, entonces se pone el primer autor y los demás con las siglas de ERL o alguna pues que se asemeje y se debe poner cuál es el director de la investigación. Adicionalmente, estos autores, pues a veces se utiliza la autoría múltiple cuando no se determina pues cuál es el número aceptable o excesivo de autores, o la autoría corporativa cuando se quiere mencionar cuál es el centro que coordinó o estuvo involucrado en la investigación. Adicionalmente, se menciona la institución a la que pertenecen los autores, se hace un resumen, se eligen unas palabras claves que pueden ir desde 3 hasta 10 palabras claves, se recomienda. Es importante resaltar el nombre de la revista, el año de publicación, el volumen, las páginas en donde estuvo publicado el artículo. Y normalmente lo que tiene es un esquema donde muestra la introducción, los materiales y el método, que en ellos está pues el diseño, la población que se tuvo en cuenta, el entorno, las intervenciones que se hicieron en esa investigación, en análisis estadístico, etcétera. También lleva los resultados, lleva la discusión
y puede llevar los agradecimientos y la referencia o bibliografía. Hablando un poco de las revistas, también es importante pues entender en qué revista puede ser publicado este artículo que sea idónea, y para eso pues se puede evaluar el tema de los factores de impacto que pueden contener las revistas para que sea un artículo muy leído. El artículo científico, entonces, es un texto de carácter académico que muestra el cumplimiento de normas específicas tanto en su estructura general como en su contenido. Los aspectos fundamentales están determinados por el tipo de lectores y por el medio de divulgación que ya hablamos. Cubre una extensa variedad de temas relacionados con la investigación en las diversas disciplinas del conocimiento, y el uso del vocabulario, como ya lo dijimos, pues puede ser especializado en tono formal. Sin embargo, es importante pues resaltar la comprensión de los lectores. Hay diferentes tipos de artículos. Los artículos originales normalmente toman el dato, analizan y procesan la información. Entonces, estos pueden ser o pueden dividirse en 5 tipos, que son el estudio de casos. El estudio de casos es una situación médica particular, no se estudia en un grupo, sino en una persona o dos de manera independiente. Los resultados son fácilmente desechados porque puede que a una persona le aplique y a otra no lo mismo, la misma investigación, y eso hace que se motive a investigar más. Está el grupo de personas que lo que hacen es un estudio para varios que pueden coincidir con una situación médica. Para esto puede presentarse correlación entre dos variables o se puede presentar la situación de causalidad. Está el tercer tipo, que son los estudios experimentales. Es una fuente rica en conocimiento, se determina algo en el paciente y para esto entonces existe un grupo de control y hay aleatoriedad pues en el tema de cómo hacer el, las pruebas o el experimento, por decirlo así. Está el de la revisión sistemática, analiza de forma cuantitativa y directa la información. Y está el metaanálisis, que digamos que aquí se procesan muchos datos, también es cuantitativo, pero se reúnen muchos datos de muchas investigaciones y pues se muestran efectos aleatorios del uno o del otro. Eh, Diferentes a los artículos originales están los artículos de revisión, donde toma la información para revisar las conclusiones. Entonces no exige como tanto orden o la estructura como en los originales, pues solamente está evaluando como conceptos ya creados. Digamos que como resumen podemos decir que hay muchos tipos y formatos de artículos. Hay artículos teóricos, de opinión, de revisión, estudios, reseñas, informes de intervención, réplicas, artículos ya publicados, entrevistas, informes de investigación. Pero para que un artículo sea considerado científico, tiene que cumplir las características que previamente se han expuesto y debe tratarse de un informe de investigación o comunicación científica. Estos artículos en ocasiones también pueden venir en formas de video. Entonces vamos a hablar ahora de un artículo científico original publicado por Inmaculada Moreno García, otros autores en la revista de Neurología del 2020, en la página de la 70 a 84 hasta la 94. Se llama Empleo de encefalograma de un solo electrodo en la evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, la descripción del caso inicialmente es que el trastorno por déficit de atención o hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que causa malestar clínicamente significativo e interfiere en el rendimiento y desarrollo del niño, y su prevalencia se estima en el 5% de la población escolar. Entonces, para esto se tienen en cuenta cuáles son los criterios diagnósticos de el trastorno de atención hiperactividad, que son los movimientos excesivos de manos y pies, que el niño abandona su asiento en situaciones en que se espera que permanezca sentado,
que el niño corre, salta, juega excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. El niño habla en exceso y responde antes que termine la pregunta. El niño tiene dificultades para esperar o el niño interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Entonces, el objetivo de este estudio es analizar la viabilidad de un único electrodo para detectar diferencias en los principales ritmos cerebrales y especialmente en la ratio teta beta en niños con diagnósticos de trastorno de atención e hiperactividad, analizando las diferencias por subtipo, edad, sexo y tarea. Ya lo vamos a mirar. Se hizo el estudio en una evaluación a 92 niños entre 7 y 13 años con este diagnóstico y se hizo en un registro de un electroencefalograma monopolar sobre 4 tareas que se les pusieron a hacer: reposo, lectura, escucha activa y los pusieron a copiar una figura. Se obtuvieron 7 medidas basadas en estos ritmos del electroencefalograma, lentos y rápidos, más la radio teta beta. Entonces, la técnica que se usó, como ya lo comentamos, es el electroencefalograma, que es una técnica de exploración funcional que permite el diagnóstico y seguimiento de patologías del sistema nervioso central, mediante la cual se obtiene el registro de la actividad eléctrica cerebral en tiempo real. Sirve para controlar los trastornos convulsivos. También se puede identificar otro tipo de causas como el trastorno del sueño o los cambios de conducta. A veces se usa para evaluar la actividad cerebral después de una lesión grave en la cabeza o antes de un trasplante de corazón o un trasplante de hígado. Este término fue mencionado por primera vez en 1929 por Hans Berger. Y bueno, ¿qué vamos a revisar en este estudio? Las ondas cerebrales consideradas en el estudio son delta de 1 a 4 Hz, teta de 4 a 7 Hz, alfa de 8 a 12 Hz, low beta de 12 a 15 Hz, beta de 15 a 20 Hz, high beta de 20 a 30 Hz y gamma de 30 a 50 Hz. ¿Qué encontramos? Bueno, primero las características sociodemográficas y familiares de la muestra. Entonces tenemos que se evaluaron de esos 92 niños, 78 con sexo masculino y 14 con sexo femenino. La edad, entonces, estaban 26 niños de 7 años, 22 niños de 8 años, 13 niños de 9 años, 13 niños de 10 años, 7 niños de 11 años, 8 niños de 12 años y 3 niños de 13 años. El subtipo que se analizó fue hiperactivo impulsivo, 9 niños, déficit de atención, 37 niños y combinado, 46 niños. En orden de nacimiento en sus hogares, los primeros nacidos, pues como primogénitos en sus hogares, 46 de esos 92. En segundo lugar, había 38. En tercer lugar de nacidos se estudiaron 6. En cuarto lugar se estudió un niño y en quinto lugar se estudió un niño. El estado civil de los padres, de esos 92 niños, 79 tenían hogares con padres casados y 13 con padres separados. De esos hogares, los padres, 7 de ellos tenían profesión cualificada, 45 tenían trabajos especializados, 29 eran trabajos no especializados, 8 tenían inactividad en el trabajo y 3 tenían otra actividad. En cuanto a la madre, 5 de ellas eran cualificadas en su profesión, 14 eran trabajadoras especializadas, 22 trabajadoras no especializadas, 49 personas inactivas en la profesión y 2 otra actividad. Aquí vemos los ritmos del electroencefalograma y se evalúa básicamente la desviación estándar, la diferencia de medias en cada actividad de reposo, de leer, de escucha activa y de copiar las figuras. Los resultados se analizan entonces por subtipo, no se encontraron diferencias
significativas en ninguna de las medidas del electroencefalograma. En cuanto a la relación con el grupo de edad, los niños de menor edad presentan mayores amplitudes en las ondas lentas y ratio teta beta más elevado. En la relación con el sexo, los valores presencian mayor potencial en ondas lentas, delta, y en la ratio teta beta, mientras que las niñas lo hicieron en una onda rápida, una onda gamma. La relación con el tipo de tarea, la tendencia es que en general la tarea de mayor exigencia provocó un incremento de la potencia de onda en casi todos los ritmos cerebrales. Y las conclusiones nos indican que la técnica del electroencefalograma monopolar para la evaluación del trastorno, del diagnóstico del trastorno de atención hiperactividad, a pesar de su facilidad y escaso nivel de complejidad, no arroja resultados diferenciales en comparación con otros estudios. El registro monopolar y la ratio teta beta no son una alternativa viable en el ámbito clínico, a menos para complementar la evaluación, al menos para complementar la evaluación del trastorno de atención e hiperactividad. En el estudio se evidencia que el uso del electroencefalograma monopolar, el procedimiento es sensible a cierto grado de dificultad de la tarea. En este sentido, los individuos con trastorno de atención e hiperactividad muestran un patrón de electroencefalograma anormal solo cuando la tarea induce un bajo nivel de atención. Los procesos de atención mejoran y evidencian madurez con el paso de la edad. Y por último, la muestra refleja que los niños se expresan de forma más grave el, el, el trastorno de atención e hiperactividad, al menos en la función atencional, que en las niñas. Estas son las conclusiones, estas son las referencias y espero pues que haber compartido esto nos ilustre de alguna manera de qué se trata el artículo científico, sus bondades, su estructura y que lo hayamos podido comprender por medio del ejemplo. Muchas gracias.